Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Dínamo. ¿El planeta Júpiter estaría transformándose en una estrella? En estos momentos, ¿se estarían dando reacciones termonucleares en su núcleo para así comenzar a hacer de Júpiter un segundo Sol? Digo esto porque se han estado realizando trabajos últimamente, escritos, videos al respecto, los cuales estarían indicando, estarían afirmando que el planeta Júpiter en breve se convertiría en una estrella. Comenzaría a brillar, comenzaría a fusionar hidrógeno en su núcleo, como lo hace el Sol, básicamente, y de manera tal que comenzaría a brillar, emitir luz propia como cualquier estrella del universo que conocemos. ¿Será esto así? ¿Esta afirmación tendrá algún basamento científico, lógico? Lo que sí se sabe es que Júpiter últimamente ha estado exhibiendo anomalías electromagnéticas y demás, que quizás podrían indicar alguna transformación en este planeta. Pero bueno, para comenzar a responder estas preguntas, que es la principal, es que si Júpiter podría transformarse en una estrella, tendríamos que analizar primero si tiene la composición química necesaria para ser una estrella, o al menos para ser una de las tantas estrellas del universo. No todas las estrellas tienen la misma composición química, pero sí tienen al inicio de sus vidas una gran proporción de hidrógeno y un poco de helio. Y precisamente Júpiter tiene una composición química que es un 81% de hidrógeno, un 17% de helio, hidrógeno y algunos isótopos de hidrógeno, un 17% de helio, y el 2% restante es metano y vapor de agua. Entonces, desde el punto de vista químico, Júpiter estaría reuniendo las condiciones para ser una estrella. Se supone que cuando se formó el sistema solar, los restos de la formación de esta nube de hidrógeno que se colapsó y formó el Sol, los restos quedaron al final del sistema solar en los llamados planetas gaseosos. Y Júpiter, siendo el más masivo de todos los planetas del sistema solar, la masa de Júpiter representa un 73% de la masa de todos los planetas juntos. Júpiter recibió gran cantidad de ese material remanente que fue el del nacimiento del sistema solar. Por lo tanto, la composición de Júpiter, la composición química, sería bastante similar a la de una estrella en formación, o a la de una estrella que se formó a partir de una nube interestelar previa, que tenía una proporción de hidrógeno alta. Dijimos que Júpiter tiene una masa enorme. Júpiter es aproximadamente 318 veces más masivo que la Tierra, pero es bastante menos masivo que el Sol, es una milésima de la masa del Sol. De manera tal que si quisiéramos que Júpiter se transforme en una estrella, debería transformarse en una de las estrellas enanas, las estrellas más pequeñas que hay en el universo, las denominadas enanas rojas, por ejemplo. Pero bueno, ahora ya entramos en otro aspecto del análisis, es la masa. ¿Tiene Júpiter la masa necesaria para comenzar a contraerse gravitatoriamente y así producir fusión nuclear? Al menos producir fusión nuclear estable en su núcleo. Porque claro, para que una estrella exista, para que una estrella viva, entre comillas, necesita tener dos fuerzas entre sí. Una estrella básicamente está compuesta por dos fuerzas, mínimamente. Tiene una fuerza que la contrae, que es la gravedad, el propio peso de la estrella que la tiende a contraer, y una presión de radiación que es producida por la fusión nuclear en el núcleo de las estrellas que la tiende a expandir. De manera tal que las estrellas existen en un estado intermedio, en un estado de equilibrio entre la contracción gravitatoria y la expansión por presión de radiación. Entonces, si Júpiter quisiera ser una estrella, debería primero contraerse por presión gravitatoria para que en el núcleo se eleve la temperatura lo suficiente como para comenzar a fusionar elementos químicos, isótopos, núcleos de átomos. Entonces aquí entramos en una segunda categoría de estrellas o objetos protoestelares o casi estelares
que son las denominadas enanas marrones. Las enanas marrones son objetos entre estrellas y planetas, son gigantes gaseosos muy parecidos a Júpiter en su composición química, que en algún momento de la historia, de su historia evolutiva como objeto luego del nacimiento de su sistema, pudieron efectuar fusiones termonucleares. Básicamente pudieron fusionar deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno que fusiona a menor temperatura, bastante menor temperatura que el hidrógeno. El deuterio fusiona a aproximadamente 100.000 grados Kelvin o 100.000 Kelvin. Entonces estas estrellas fallidas se las suele llamar a las enanas marrones, cuando se contraen por gravedad, si tienen una masa aproximadamente 13 veces mayor que la de Júpiter, su núcleo puede llegar a elevar su temperatura a unos 100.000 Kelvin y comenzar a fusionar de manera espontánea deuterio. Las masas de estas enanas marrones son bien conocidas, al menos los límites de estas masas comenzarían en 0,08 masas solares, esto es 0,012 masas solares, esto es unas 13 masas jovianas, unas 13 masas de Júpiter, y el límite superior para las enanas marrones estarían en unas 75 o 80 masas jovianas, o sea, masas de Júpiter. En este rango, estas estrellas podrían fusionar temporalmente deuterio, si su temperatura llega a 100 Kelvin, 100.000 Kelvin, y también eventualmente podrían fusionar litio junto con hidrógeno si su temperatura llega a 1.000.000 de Kelvin, cosa que estaría en el límite justo superior. Para 80 masas solares o 75, la presión por gravedad haría que estas estrellas eleven su temperatura a 1.000.000 de grados Kelvin en su núcleo. Entonces, volviendo al tema, Júpiter tiene una masa joviana, por supuesto es la escala, ¿no? No llega a tener las 13 masas necesarias para que en su núcleo se produzca la fusión del deuterio, para que en su núcleo tengan una temperatura de 100.000 Kelvin y pueda fusionar deuterio. Entonces, desde este punto de vista, Júpiter no reuniría las condiciones para ser estrella, porque ni siquiera llega al rango de enana marrón. Y así todo, las enanas marrones no llegan tampoco a ser estrellas estables, nunca entran en la secuencia principal, porque agotan todo su deuterio nuclear. Cuando agotan todo su deuterio, se siguen contrayendo un poco más, pero la presión del propio material detiene la contracción de estas estrellas y terminan apagándose con el correr de los milenios, apagándose, enfriándose poco a poco, y se transforman en un planeta, un supergigante gaseoso, en el final de esta contracción y enfriamiento. Entonces, desde este punto de vista, Júpiter nunca llegaría a ser estrella, nunca podría realizar fusiones nucleares en su núcleo, al menos no de manera estable, para hacerlo ingresar a la serie principal. Podríamos preguntarnos si efectivamente Júpiter puede fusionar de manera espontánea algún núcleo de deuterio. La respuesta podría ser que sí, porque en las estrellas ocurre el fenómeno de fusión nuclear gracias a un evento cuántico, que es la penetración de barrera de potencial. Las estrellas se mantienen estables a lo largo del tiempo, no porque la energía cinética de las partículas supere la repulsión de Coulomb en todo momento, sino porque hay una mayor probabilidad de que por efecto túnel se produzcan fusiones nucleares. Porque claro, si no las estrellas se transformarían en una explosión termonuclear y se terminarían en un tiempo brevísimo. Si la fusión se produciría a causa de que la energía cinética de las partículas que se fusionan superase la barrera coulombiana de Coulomb, que impide que dos protones, por ejemplo, se acerquen lo suficiente como para fusionarse. Si yo quiero acercar dos protones para que se fusionen, necesito primero vencer la repulsión electrostática que tienen estas partículas. Ellas tienden a repelerse. ¿Cómo puedo vencer esta repulsión? Con temperatura, por ejemplo. Pero claro, una estrella de la secuencia principal, una de las más pequeñas, de las menos masivas, las poco luminosas, que son las famosas estrellas enanas rojas, se supone que son las estrellas más abundantes en el universo, tienen una temperatura nuclear de 10 millones de Kelvin.
Con 10 millones de Kelvin no estaría alcanzando esta temperatura para que la energía cinética de estos hidrógenos o de estos deuterios pudiesen vencer la repulsión de Coulomb. Lo que sí ocurre es que hay una probabilidad de que estas partículas se tunelen y se fusionen por efecto túnel. Pero claro, esa probabilidad es mínima, es muy pequeña la cantidad de partículas que se fusionan por efecto túnel. El Sol está fusionando aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio por segundo. Este número parece un número gigantesco, pero es una gotita de agua en un mar de hidrógeno. El Sol está fusionando a un ritmo lentísimo hidrógeno en su núcleo, tan lento que le va a alcanzar para fusionar otros 5.000 millones de años más este hidrógeno nuclear. Porque claro, hay gran cantidad de hidrógeno en el núcleo del Sol, pero la energía cinética de las partículas está muy por debajo del umbral para vencer la repulsión de Coulomb. Por lo tanto, lo que se fusiona en el Sol es una mínima parte que logra tunelarse. En Júpiter podrían estar ocurriendo eventos de fusión espontánea, pero sería un ritmo directamente despreciable. No existiría, ni siquiera podría llegar la energía a la superficie de estas fusiones. De manera que desde ese punto de vista tampoco podríamos afirmar que Júpiter estaría realizando fusiones termonucleares de manera constante. Bueno, y eso sería todo. Entonces, resumiendo, Júpiter tiene una masa joviana, una masa. Para que se transforme en una estrella al menos temporaria, en una enana marrón, necesitaría tener 13 veces la masa que tiene hoy en día. Y para entrar redondamente en lo que se llama la serie principal y comenzar a brillar de forma estable como una estrella enana roja, necesitaría tener unas 75 o 80 veces la masa que posee actualmente. Entonces, es poco factible que Júpiter comience a transformarse en estrella, al menos en el corto plazo. ¿Qué cataclismo en el sistema solar ocurriría o qué podría ocurrir para que Júpiter incrementase su masa 13 veces? Por el momento no habría ningún evento que podría incrementar la masa del planeta de esta manera. Se sabe que el sistema solar gira alrededor de la galaxia cada determinados millones de años y también revoluciona alrededor del brazo de la espiral. Podría pasar que en determinadas condiciones atravesase una nube de hidrógeno y recogiese material, porque Júpiter está claro que recoge gran cantidad de material del que cae por gravedad hacia el sistema solar. El Sol está en un pozo gravitatorio, todos los objetos que van para el centro del sistema solar generalmente son recogidos por Júpiter, debido a su gran masa. Pero parece difícil que pueda llegar a juntar 13 veces su propia masa, es decir, tendrían que caer a Júpiter 13 planetas Júpiter para que éste se transforme en una enana marrón y fusione al menos temporariamente deuterio. Fusionaría 2 núcleos de deuterio, se fusionarían para generar helio 3 y un neutrón. Entonces no, Júpiter no está transformándose en una estrella, al menos temporariamente no lo va a hacer y en el corto, mediano y largo plazo quizás tampoco. Dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol se expanda en una gigante roja, podría aportarle algo de material a Júpiter, porque esa nube, esa nebulosa planetaria que va a terminar siendo el Sol, luego, cuando se apague finalmente en una enana blanca, las capas externas del Sol se van a ir, algo de esas capas va a recoger Júpiter. Pero no sabemos si va a llegar a recoger 13 veces su propia masa. Lo más probable es que no. En fin, podríamos terminar el programa diciendo que efectivamente Júpiter no se está transformando en una estrella. Muchas gracias.